Carta que escribió el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo a los romanos. Vamos a leer hoy desde el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 17. Vamos a mirar cómo fue lo que hizo Pablo, cómo era que se había dirigido a ellos, a los señores de Roma. Vamos a mirar a ver cómo fueron las circunstancias más o menos que planteó en su carta. Pero antes pues vamos a proclamar la palabra del Señor. Entonces vamos a pedirle a Él que nos guíe. Padre, Señor nuestro y Dios nuestro, y Padre nuestro Señor Jesús, mi Señor, tú nos dejaste la luz de tu Evangelio y nosotros tenemos un corazón entenebrecido. Nosotros te pedimos que por medio de la luz de tu Hijo y por medio de tu Espíritu Santo nos guíes, Señor, a conocer y a entender tu palabra. Que ella sea la semilla implantada en nosotros, Señor, para que demos fruto para tu gloria, para tu honra y para la honra de tu Hijo. Que sea una palabra, Señor, como dice en tu Evangelio, para salvación de todo aquel que cree. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y para que tu nombre sea glorificado en todas las naciones, Señor. Amén. Bien. Pablo en el capítulo 1, en el verso 1, empieza diciéndonos que Pablo es siervo de Jesucristo y es llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí ya empezamos nosotros a mirar. Nosotros habíamos visto cómo era la historia de Pablo, cómo fue la historia de Pablo, cómo fue llamado él, cómo fue tumbado de su caballo cuando él iba por camino a Damasco. Y entendemos que Pablo es llamado directamente por Jesucristo cuando él no va y consulta ni con carne ni con sangre. ¿Recuerdan? Él es llamado por el Señor Jesucristo y no va a consulta ni con carne ni con sangre, sino pasados 3 años después que él estuvo por allá en Arabia y en Damasco y estuvo predicando. Él es llamado directamente por el Señor Jesucristo. Entonces él dice, yo fui llamado directamente por Jesucristo, pero aquí empieza a haber algo interesante. Que Él, Dios mismo, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Pablo lo que está diciendo es, lo que yo les voy a revelar aquí, el evangelio que yo les voy a proclamar aquí, no es un evangelio que yo me inventé. Es un evangelio que si nosotros nos ponemos a escudriñar las Escrituras, eso es lo que les está diciendo Pablo a ellos, es un evangelio que está revelado, dice aquí, Él lo prometió antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Si nosotros nos ponemos a mirar, nosotros vamos a encontrar el evangelio que nosotros estamos proclamando aquí antes por los profetas, les está diciendo Pablo. Pablo lo que les está diciendo es, yo no me vine y me monté una historia aquí, ni yo les dije que a mí vino un ángel y me lo reveló, y me reveló que habían llegado a los Estados Unidos o no, nada. Es decir, todo lo que yo les voy a decir está sustentado aquí en la palabra. Ahí es donde empieza lo hermoso del evangelio. Porque todo lo que nos dice Pablo con respecto al evangelio de Cristo, nosotros lo podemos encontrar soportado en los evangelios. En los profetas. Por ejemplo, ¿en dónde nosotros podemos encontrar al Señor Jesucristo? En toda la Biblia. Pero puntualmente, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, en donde dice que va a estar en Galilea de los gentiles, que va a ser iluminada. Isaías, eso es Isaías 9, en Isaías 53, el siervo sufriente. Está en Deuteronomio en 18, ¿recuerdan? En Deuteronomio cuando está Moisés hablándole al pueblo y dice, un profeta en medio de ustedes, como yo, el Señor les va a levantar. A él tienen que oír. Desde Génesis, cuando el Señor arroja a Adán y Eva del paraíso, y Adán y Eva se cubren con hojas de higuera, ¿recuerdan? El Señor desde ahí, Él llega y dice que esas hojas de higuera no les sirvieron a ellos, sino que Él sacrifica un animalito y los cubre con la piel. Desde ahí empieza a revelar Pablo, empieza a decir, todo lo que yo estoy diciéndoles aquí está sustentado, todo está escrito de Él. Por eso es que Él llega y dice que Él lo había prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras y que es acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Él fue declarado Hijo de Dios, ya estamos en el verso 4, con poder, pero según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto?
Lo que quiere decir esto es que cuando el Señor Jesucristo se levanta entre los muertos, la muerte no tuvo poder sobre él, y la muerte siempre es consecuencia del pecado. Lo que quiere decir que la muerte fue, y baja el Señor Jesucristo. Vamos a hacer una comparación, por decirlo de alguna forma. Es la muerte, viene el Señor Jesucristo, y la muerte le toca preguntarle: ¿usted qué hace aquí? Yo no tengo poder sobre usted, porque yo tengo poder sobre el pecado. La consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor Jesucristo nunca pecó. Entonces la muerte no tenía su poder sobre él, y ahí es cuando el Señor Jesucristo, esto lo veremos después en algún momento, le dice: ahora esto es mi poder, dame las llaves. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo es nombrado con poder por la resurrección de los muertos, que aparece ahí en el verso 4, y por quien recibimos dos cosas: la gracia y el apostolado, dice Pablo. Yo por esa razón recibí la gracia y el apostolado. Pero aquí empiezan las cosas muy importantes. Dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Miren la palabra que aparece: por la obediencia a la fe en todas las naciones. Déjenme, yo les leo otra versión. Para que crean en Él y le obedezcan. Ahí ya empezamos nosotros a mirar y empezamos nosotros a cuestionarnos. Nosotros creemos en Jesús, ¿ok? Ahora, lo que está Pablo diciéndoles es: señores romanos, ustedes creen en Jesús. Ahora, lo que yo les vengo a decir es que es un evangelio que está en todas las escrituras, pero está hecho de tal forma para que ustedes crean en Jesús, crean que Él es el autor, que Él es el consumador, que Él es el protagonista, para que ustedes crean y le obedezcan. ¿Qué es lo que le tienen que decir? ¿Qué es lo que le tienen que obedecer? Ya Pablo lo dirá más adelante. Pero entonces vamos ahí diciendo, entendiendo ya que aquí Pablo, lo primero que amarra, lo primero que él estrecha es creer, que es la fe, y la obediencia. Sin una no hay otra. Y dice: entre los cuales también están ustedes, y aquí viene otra palabra interesante, llamados a ser de Jesús. Sería interesante si él lo hubiera dicho: entre los cuales están también ustedes que son de Jesús. ¿Cómo así? Pablo primero llega y dice: ustedes conocen a Jesús, pero no son de Jesús. Ahorita son llamados a ser de Jesús. ¿Será que les falta algo a los señores romanos para ser de Jesús? Hasta ahora están siendo llamados a ser de Jesús. ¿Sí me hago entender? Ok. Él les dice a todos ustedes que están en Roma, ya vamos en el verso 7, amados de Dios, vuelve y les repite: llamados a ser santos. Pongan atención a esta palabra que la utiliza dos veces: llamados a ser de Jesús y llamados a ser santos. Y ese llamados a ser santos también está mezclado, ya tenemos 3 puntos: a ser obedientes, o sea que somos llamados a ser de Jesús por la obediencia para ser santos. Ya empezamos a ver cosas aquí interesantes, porque cada uno de nosotros nos tenemos que estar empezando a preguntarnos ya: a ver, a mí el Señor Jesucristo me llamó, pero yo le estoy obedeciendo, y yo sí estoy siendo cada vez más santo. El primero, lo que tocaría averiguar sería qué es ser santo, y segundo, pues de qué forma le tengo que obedecer. Eso lo va a desenvolver Pablo durante el Evangelio, así que vamos a estar muy atentos de lo que nos dice. Y continúa en el verso 7 diciéndoles: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios y del Señor Jesucristo. A ustedes que están en Roma. Ya empezamos nosotros a notar una cosa. En el verso 8 la completamos: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Yo quiero que nos vayamos un momentico allá, a Roma. En Roma la situación no estaba nada bonita para los romanos, para los judíos que estaban en Roma. En este momento Pablo, cuando está escribiendo la carta a los romanos, ya la situación en Roma se está poniendo un poquito complicada, porque ya han habido noticias de que aquí hubo un intento de sublevación y que todo el tema, entonces que los judíos y que la cosa. Empiezan a ponerse un poquitico las cosas interesantes, y los cristianos ya allá en Roma
ya están empezando como a tener sus problemitas con respecto al Evangelio. Entonces declarar en ese momento que César no era el Señor, era ya un complique. ¿Qué quiere decir esto? Llegaban las cohortes de César en algunos sitios con una, con una fogatica más o menos. Eso lo podemos ver históricamente. Y ellos se paraban, por ejemplo, en una plaza. Entonces ellos llevaban ahí la fogatica que era como la imagen de César. Llegaban y decían, al sonido de tal cosa o de la frase o cualquier cosa, persona por persona pasa para acá y se inclina ante esto que es la imagen de César y dice que César es el Señor. Y en ese momento los cristianos ya empezaban a decir, lo que pasa es que César no es el Señor es mi Señor, nuestro Señor Jesucristo. Era pena de muerte en ese momento. Pablo llega y dice, a pesar de toda esa situación que hay en Roma, que todo el mundo la conocía, dice, doy gracias a Jesucristo con respecto a ustedes de que su fe se divulga por todo el mundo. Todo el mundo está diciendo, usted hubiera visto a esos cristianos allá en Roma. Es decir, aquí en Israel la cosa es fácil. De pronto tienen peligro con los judíos y la cosa, pero en Roma es a otro precio. Usted vieran esos romanos. Eso es lo que se estaba divulgando en ese momento. Gente absolutamente convencida y aún sin conocer el Evangelio tal como Pablo se los iba a explicar. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice? Pablo dice que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Siempre hago oración, rogando que de alguna manera yo tenga por fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ustedes. Esas rogativas de Dios, esas intercesiones, por eso admiro tanto los grupos de intercesión, como me parecen interesantes. Siempre rogando en las oraciones de que yo pueda ir a visitarlos, de que yo pueda ir a verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados como cristianos. Pero hay algo más interesante que es lo que hace Pablo, y esto es para ser mutuamente confortados. Sí, cuando yo leí la primera vez este verso, yo lo estuve estudiando un momento, y yo decía, eso de ser mutuamente confortados, en otra versión aparece como animarnos unos a otros. ¿Por qué a mí me parece interesante? Porque es que Pablo es Pablo. Es decir, Pablo tiene toda la autoridad como judío, irreprensible en la ley, fariseo, judío, circuncidado al 8º día, ¿recuerdan? El tipo es irreprensible. Además de eso, viene el Señor Jesucristo, le baja todo ese nube en la que estaba montado, pero lo monta en una nube más grande, si podemos decirlo. Es decir, le revela el Evangelio directamente del cielo. Pablo tenía como sentirse el más que más. Como es de diferente como ahora algunas personas, ¿no? Pero lo que dice Pablo es, yo voy a ir, aquí Pablo pudiera decir perfectamente, es que a ver, yo soy el judío de judíos, he recibido el Evangelio, entonces voy a ir a confortarlos, porque ustedes lo que necesitan es alguien como yo para que vaya a ir a confortarlos. Y Pablo dice, no, yo quiero ir para que seamos mutuamente confortados. Es decir, yo he ido al cielo, a mí me revelaron el Evangelio, el Espíritu Santo en el cielo, yo soy judío de judíos, pero soy igual a ustedes. Estamos en la misma condición, los dos estamos en la misma carne. Confortémonos, animémonos juntos, ¿no? ¿Cuánto falta hace eso? ¿Cuánta falta hace eso entre nosotros mismos, entre los pastores, entre los líderes, entre las personas, que todos nos sintamos mutuamente confortados? ¿Sabes qué? Mira, tengo este pecado me está... No sé cómo es que es la cosa con este pecado, no sé cómo es que, cómo va aquí, cómo puedo aplicar aquí el Evangelio en esta parte de mi vida que se me han salido tanto de las manos. Pero a veces somos tan santos nosotros, somos tan Pablos de la antigüedad, somos tan fariseos, tan cumplidores de la ley, que nos sentimos que ya nosotros no necesitamos que nadie nos conforte, sino solo ir a confortar. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy el que enseño, yo les ruego, les suplico, pues, que todas las cosas que yo me salga del Evangelio, que me las digan y que no me conforten, que me den un ánimo y de la misma forma con ustedes, con los que están escuchando, confórtense, llámense entre hermanos, miren, ¿sabe qué? Vamos a estudiar.
necesito un poco tiempo más de oración, últimamente he estado como mal, entonces vamos a confortarnos entre nosotros mismos, y eso es lo que Pablo les dice, para ser mutuamente confortados por la fe que es nos común a ustedes y a mí, por medio de Jesucristo. Pero no quiero que ustedes ignoren, les dice Pablo, que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Fruto para Pablo? Me pregunto yo. No, los frutos que esperaba Pablo siempre son para gloria y alabanza del Señor. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque en el verso siguiente dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, yo estoy pronto para anunciarles el Evangelio a ustedes también que están en Roma. Es decir, yo recibí el Evangelio y para mí es una deuda. Yo a ver, yo no me puedo quedar con eso. Yo soy deudor a todo el mundo, a judíos, mira, cómo es interesante, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios soy deudor, ¿sí? Pero más adelante nos dice que este evangelio es salvación para el judío y también para el griego, o sea, para lo que Pablo consideraba como gente delante de Dios intachable, como eran los judíos, también como para el resto de pecadores. Para todos es Pablo deudor. Yo no puedo quedarme con esto que mi Señor me dio. Yo no puedo quedarme con esto. Entonces, no quiero que ignoren que muchas veces he sido estorbado, pero es para también recoger a ustedes algún fruto, para tener de ustedes algún fruto, pero frutos, a lo que Pablo se refiere es a los frutos de justicia delante de Dios. Él no quiere frutos para sí mismo. Él quiere frutos es para Dios. Ahora, en el verso 16 y en el verso 17 vamos a encontrar aquí como lo que nos va a centrar un poquito y lo que nos va a empezar a mover un poquito. Y es, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo les voy a ir a llevar el Evangelio. En ese momento ese Evangelio no era conocido en ninguna parte. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque ese Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Ponga la atención en lo que Pablo dice, porque es salvación a todo aquel que cree. O sea que hay personas que ya creen, pero que todavía no tienen la salvación, porque creen en Jesús. Si ustedes se dan cuenta, en este momento es exactamente lo mismo. Usted sale a la calle y cuántas personas conocen a Jesús. Vayan ahí en donde están, en sus países, en donde están. Por ejemplo, vamos a referirnos a Colombia, que es mi país. Yo en este momento vivo en Israel y les puedo decir exactamente lo mismo. Si yo salgo en Colombia y les pregunto a muchas personas, ¿usted conoce a Jesús? Me dice todo el mundo, claro, pero claro que lo conozco. En Navidad todos nos damos regalos en cumpleaños y que Christmas y que todo ese tema. Todo el mundo conoce a Jesús, pero todas las personas que creen, ¿son salvas? ¿Se da cuenta? Hay muchísimas personas que creen en Jesús, que creen que Él partió la historia en dos, que estamos en el 2020 del año después de Jesucristo. Todo eso lo saben. Nosotros aquí en Israel salimos y le preguntamos a un judío, ¿usted conoce a Jesús? ¿Cree en Jesús? Y dice, claro, Jesús fue un profeta. Es decir, muchos de ellos le preguntan a uno, ¿usted cómo es que usted no lo conoce? ¿Pero son salvos? No. Entonces Pablo, ¿qué es lo que dice? Es poder de Dios. Esto que yo les voy a narrar, esto que yo les voy a contar en esta carta, es el poder de Dios para salvación. A todo el que cree, al judío primeramente. O sea, a los que forman parte del pueblo judío, los que conocen la escritura, los que conocen la Torá, los que conocen los profetas, a todos ellos, pero también al griego, también al que no tiene ni idea, también a usted que no tiene ni la más mínima idea acerca de lo que yo le estoy diciendo. Ese es el evangelio que yo le voy a predicar. ¿En serio? Dice sí, porque en el evangelio, y aquí es donde empezamos el tema un poquito espeso, dice, la justicia de Dios se revela por fe. Yo quiero parar ahí un ratico. Esa palabra justicia, déjenme que yo aquí la anoté porque es que yo para el griego ni idea. Dice que la palabra es dikaiosune. Eso sí es griego para mí. Pero es esa palabra que utiliza aquí Pablo. Es en el sentido estrictamente judicial. O sea que es una aprobación judicial. ¿Sí me hago entender? Es una aprobación de como cuando usted va cuando le ponen una cita en la corte. ¿Sí? De hecho en hebreo esa palabra, o la palabra más próxima a eso, es lo que se aplica en la Beit Mishpat, o sea en la corte.
Allá, esta Beit Mishpat, este es el juicio, la justicia que se va a aplicar en ese juicio, es la justicia que está hablando aquí Pablo. Entonces lo que está diciendo es, en el Evangelio, la justicia, Dios tiene una justicia, esa justicia se revela es por fe y para fe. Y dice, el justo vivirá por la fe. Ahí ya empiezan a decir, ¿qué tiene que ver eso? Déjenme, yo les aclaro y los pongo a pensar un momento. La ley está en Levítico, en Deuteronomio, está en la Torá, en los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y puede usted encontrar la ley. Ok, los judíos eran juzgados por esa ley y nosotros vamos a ser juzgados por esa ley. Nosotros no, el ser humano va a ser juzgado por esa ley de acuerdo a lo que está escrito. Pero está la justicia, esa ley escrita, y hay otra justicia que es por fe. De pronto a usted le empieza a sonar como extraña, esto está como raro. Pero esto vamos a tener que empezar a masticarlo muy bien, porque este es el punto clave del Evangelio. La justicia de Dios con respecto a ti y a mí. Esa justicia se revela por fe. Pero justicia con respecto a qué? ¿Cómo así que vamos a entrar nosotros como a un... Pablo empieza a nombrar como un juicio, como una corte? ¿A qué se refiere Pablo? Aquí empiezan a ponerse las cosas un poquitico más espesas, por decirlo, pero sobre todo muy interesantes. Aquí es donde empezamos nosotros a dilucidar realmente las obras que hizo el Señor Jesucristo, la obra para la cual lo envió el Padre, y que a ti y a mí nos dieron esta salvación tan preciada. Mis hermanos, culminación del capítulo 1 para el siguiente video. Les ruego que, así como dijo alguien, puso una aclaración, me pareció fantástico, lean del 1 al 17 del capítulo 1 de Romanos en todas las versiones que tengan. Oren y pídanle al Señor que los vaya llevando suavemente. Y estaremos estudiando del verso 18 hasta el verso 32 en la siguiente entrega de este estudio de Romanos. Si estudio lo podemos llamar, o si llamamos la lectura de la carta de los Romanos, que es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos leyendo la carta de los Romanos y vamos a ver qué fue lo que nos mandó el Señor a decir por medio de esta carta. El Señor los bendiga, los guarde inmensamente y les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en su Evangelio, para que todos, como está escrito, todos aquellos que creamos en Él, seamos salvos. El Señor les bendiga y les guarde inmensamente.